Si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto por causa del pecado, el espíritu tiene vida por la justificación. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por obra de su espíritu que habita en ustedes. Amén. Amén. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Bien, estamos ya en la etapa final de esta cincuentena pascual y cada uno y cada una eh, se puede uno definitivamente, pues, a- podríamos decir la importancia que tiene para nosotros este final, ¿no? En el que nosotros tenemos que ir planteando la necesidad del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué es necesario que nosotros pensemos en esto? Porque en nosotros hay estas dos dimensiones que tienen un efecto. Nosotros somos materia, tenemos una realidad material, pero también tenemos una dimensión espiritual. A veces es sencillo. Para nosotros, por ejemplo, en esta realidad material, nosotros tenemos necesidades. Eh, Esas necesidades fácilmente pues nos dominan, nos, nos llevan, nos arrastran. Y el Espíritu Santo es ese espíritu que definitivamente pues va poniendo, yo voy a usar esta palabra, va poniendo control en nosotros. Por eso necesitamos de una u otra manera dejar que esa dimensión espiritual esté por encima de nuestra dimensión material. Yo les voy a poner un ejemplito sencillo. A veces nos pasan pensamientos, ¿ve? Para satisfacer gustos, para satisfacer algunos placeres, para satisfacer antojos de nuestra materia, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, en fin, pensamientos. Y si el Espíritu Santo no está controlando esos pensamientos se pueden materializar, materializar. Y nosotros sabemos cuántos pensamientos raros, malos, dañinos nos llegan, que nosotros tenemos que simple y llanamente hacernos la señal de la cruz y decirle, Señor, ven, toma control de mi forma de pensar, de mi forma de hablar, de mi forma de actuar. Y esos pensamientos que a veces se materializan, por ejemplo, son pensamientos que generan violencia. Vemos nuestras páginas de periódico están llenas de esas realidades. Entonces, pues violencia, muerte, daño, robo, fornicación, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas. Pero Dios mismo sabe que nosotros necesitamos ir subiendo, 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 subiendo. Y por esa razón termina Jesús en esta lectura de que estamos nosotros mirando.
al final de este tiempo en la necesidad de que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Seamos discípulos del Señor a la luz del Espíritu Santo, porque el Señor sabe que definitivamente esta realidad tiene un peso. Y Jesús sabe que Él no puede abstraernos del mundo. Esto también lo sabe el Señor. No es tampoco la intención en ningún momento de Jesús de sacarnos del mundo, de extraernos de estas realidades. Esa no es. Tenemos que estar, tenemos que saber que vamos a estar en el mundo, que vamos a estar expuestos, que vamos a estar en las situaciones en las que podemos caer. Por eso es tan importante y es tan urgente que nosotros recibamos al Espíritu Santo, que ese Espíritu sea el que vaya guiando nuestros pasos, nuestros estilos de vida, la forma de ser, de pensar, de decir, de actuar, de dejar de hacer cosas. Eh, Es la iglesia una madre y una maestra, y por eso comenzamos siempre. Nosotros, fíjense que siempre comenzamos la Eucaristía con el acto penitencial. Y en ese acto penitencial, el más utilizado, pues nosotros decimos, yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros tenemos que reconocer que estamos en el mundo ante necesidades. Esas necesidades las estamos gestionando fundamentalmente con esta dimensión material que tiende al egoísmo. Entonces, cuando nosotros hablamos de materia y hablamos de espíritu, tenemos que concluir en esto, ¿no? En esto. Si una cosa o la otra están confluyendo en mí, mi vida se puede convertir en una vida materialista o se puede convertir en una vida espiritual. Pero definitivamente las dos cosas están en mí, influyendo en mí. Hay una influencia definitiva en esto. Y por eso razón nosotros pues podemos medir nuestro egoísmo, ¿m? Nuestras vanidades, nuestro orgullo, nuestra soberbia cuando nosotros guiamos la vida por ese materialismo. Pero cuando nosotros dejamos que en mí haya una influencia del espíritu, entonces aflora la caridad, la empatía, aflora la sencillez, la humildad, son valores que definen a Cristo. Por esa razón, Cristo necesita dejarnos al Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo sea el que guíe, el que oriente, el que vaya llevando nuestra vida hacia Dios. En este tiempo que nosotros estamos escuchando a Jesús, les voy a enviar el Espíritu Santo. Es que ese Espíritu Santo tiene que darnos a nosotros la capacidad de morir a nosotros mismos. Pónganle atención a esa parte porque sin la fuerza del Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos morir a esta realidad material que nos empuja, que nos llama, que nos ejerce violencia. Escuchen esa palabra. En mí yo siento a veces que esta dimensión material, este afán que tiene el cuerpo de placer, de tener, de comer, de la gula, esos vicios, yo sé que en mí están generando violencia porque yo sé que me hacen daño. Por ejemplo, una persona que es enferma, que es diabética, que sabe que no puede comer dulce, ve, y esa tentación tan terrible cuando ve algo dulce, uno tiene que pues concluir en esto. Eso es violencia. Puedo decir, mi propio cuerpo me ejerce violencia, me está violentando. ¿Ve?
Una persona que no puede tener dominio de sí ante la pornografía. Una persona que tiene un vicio, por ejemplo, como una droga, se enganchó en alguna droga, ese vicio genera violencia, le hace violencia. Ya no tengo dominio propio y eso es violencia. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, por eso la insistencia de Cristo. El que quiera seguirme, que muera a sí mismo, para que pueda seguirme. Y la única forma en que yo tengo para morir a mí mismo es dejando que el Espíritu permee, que el Espíritu domine, que el Espíritu tenga en mí un protagonismo. En la medida en que el Espíritu Santo es el protagonista en mi vida, en las decisiones de mi vida, en mi estilo de vida, entonces yo viviré en paz. No habrá violencia en mí, en mí. No estoy hablando de hacia afuera, no, en mí mismo. Entonces habrá paz. La paz que implica dominio propio, dominio de sí mismo. Esto hay que hacérselo entender a los jóvenes, a los adolescentes, eh, porque no entienden esta necesidad que tienen, que tenemos todos los seres humanos, pero ellos, más que ninguno, no lo entienden, no entienden la urgencia de dejarnos guiar por la dimensión espiritual, de que se eleve la dimensión espiritual en nosotros. Que el Señor nos ilumine a todos, porque todos estamos necesitados de esta realidad que se llama el Espíritu Santo. Amén.